Bueno, pues hola a todos. Digo hola porque como no sabemos desde qué lugar nos estáis siguiendo esta mañana, tarde, noche, os saludo. Soy Yolanda Soronís, directora del Instituto Cervantes de Amán, y os saludo desde Jordania. Es para mí un placer y una alegría tener la oportunidad de acoger en nuestro centro estos encuentros de Viajemos Juntos que dirige el profesor y periodista Fernando Castiñeiras. Hoy tenemos un invitado, todos son invitados muy especiales que nos generan curiosidad, ganas de viajar, preguntas de todo tipo. Y hoy tenemos con nosotros a Santiago Sánchez Cogedor. Santiago ha recorrido el mundo, no sé si se podrá decir eso de a lomos de una bicicleta, y también empujado por una pasión, entre otras, que es el fútbol. Yo creo que no os quiero desvelar nada de lo que entre Fernando y él van a conversar y que vamos a tener la oportunidad de comentar entre todos, pero simplemente ha estado en muchas ocasiones por esta parte del mundo, por esta parte que desgraciadamente hoy, estos días, somos noticia por la guerra. Ojalá podamos serlo pronto por la paz. Y nada, esperemos que nos cuente su experiencia, porque algo nos decía cuando estábamos todavía sin salir al aire, que me ha sorprendido mucho y espero que a ustedes también. Y estoy deseando escucharle. Muchísimas gracias por acompañarnos y feliz viaje. Pues muchísimas gracias, Yolanda, bueno, antes de nada, por estar aquí hoy, que hoy es un día de fiesta en Amán, así que se agradece mucho que el Instituto Cervantes de Amán abra sus puertas al ciclo Viajemos Juntos, no solo un año más, sino también en días festivos. Qué mejor actividad que un viaje, que una actividad cultural para celebrar un día como el de hoy, la Pascua Ortodoxa la Pascua Ortodoxa en el mundo, un día festivo en Amán, y también teniendo en cuenta que hoy estamos aquí reunidos personas que nos juntamos de todos los continentes para hablar de viajes. Y como decía Yolanda, pues Santiago Sánchez Cogedor, nos hace regresar hoy a la esencia a la que yo diría que es la esencia de este ciclo, porque desde el principio desde que hace ya 6 años hablábamos con Juan Villarino en la primera edición, hemos contado con grandes aventureros, con enormes exploradores de las culturas, de los paisajes de nuestro planeta. Decir, porque me parece muy prudente y muy inteligente la primera presentación que ha hecho Yolanda, sin adelantar mucho, creo que es necesario que en el día de hoy conozcáis o profundicéis más en la persona de Santiago, vosotros mismos que estáis aquí acompañándonos. Decir simplemente que Santiago es español, es de Alcalá de Henares y que nos va a hablar de unos viajes que a nivel físico rozan lo heroico. Varios meses pedaleando hasta Arabia Saudí, una estancia de 5 meses en un campo de refugiados en Grecia, un recorrido a pie en dirección al Mundial de Fútbol de Qatar. Ya hablaba Yolanda de esa conexión de sus viajes con el balompié. Y bueno, muchas veces nos preguntáis en estas charlas, hacéis preguntas a los invitados referentes a situaciones desafortunadas, con desenlaces infelices. Por desgracia, Santiago tiene alguna que contar en relación a esto, en relación a su paso por Irán, de la que hablaremos también a lo largo de nuestra charla, pero sin querer focalizarnos únicamente en ella, porque la experiencia de Santiago como viajero va más allá, es muy amplia, es muy rica. E incluso lo ha llevado a publicar un libro, ha publicado con Aliante Editorial el libro que relata este episodio al cual hacía referencia ahora, libro llamado Cómo sobreviví 15 meses entre rejas. Y bueno, y hay también una nueva obra en camino, de la que trataremos a lo largo de esta charla, de horita y media, muchas cosas de las que hablar. Así que bueno, vamos a empezar. Muy buenas tardes, Santiago, ¿cómo estás? Bueno, vaya presentación. Buenas tardes. Quería decir buenas tardes en el país en el que estoy, que es Grecia, que se dice Kalispera, y en el país en el que he amanecido,
buenos días se dice Gunaiden, así que tengo un poco, tengo un poco mejunje, como se suele decir. He estado en Turquía esta mañana, que se dice Merhaba o Gunaiden. Aquí en Grecia, que es la Pascua Ortodoxa, que justo están de festejo hoy. Y bueno, pues buenas tardes en mi idioma. O sea que entiendo que te encuentras en este momento también de viaje y has hecho un parón unos días o no sé si unas horas para charlar con nosotros. Sí, acabo de preparar todo. Estoy en el apartamento de una amiga en Salónica y encantado de estar con vosotros y compartir, pues, mi tiempo. Pues placer, placer es nuestro. Un honor estar aquí contigo hoy compartiendo las charlas que más nos gustan, que son estas charlas sobre viajes. Cuéntanos un poco, Santiago, cuándo nació, desde cuándo existe en ti esta pasión por los grandes viajes. Pues creo que eso te lleva adentro y a lo mejor te hace falta algo o alguien que te despierte ese gigante que tienes dentro. Y yo desde siempre he tenido ese ardor, digamos, ese ardor aventurero, ese ardor viajero. Lo que es en sí estos viajes, entre comillas, locura, quizás empezó en el año 2018, no mucho más atrás. Pero bueno, empezó con un viaje a Sudamérica, con un billete de ida y no de vuelta. Estuve en Brasil, en las favelas, en un orfanato, estuve de voluntario. Después me recorrí Sudamérica haciendo autostop, dormía en iglesias, en estaciones de bomberos, con aplicaciones de viajeros como Couchsurfing o Workaway. Y digamos que ese fue el chispazo, aunque podría irme mucho más atrás, pero sería alargar mucho más la respuesta. Entonces, dejémoslo o empecemos desde ese viaje y de ahí en adelante vienen muchas cosas. Hay muchas más atrás, pero creo que lo importante, lo grande o lo loco viene del 2018 en adelante. En alguna ocasión, ahora que comentabas este viaje como viaje inicial, alguna persona, algún entrevistado aquí nos ha comentado que para quien todavía no ha hecho viajes largos y grandes aventuras como las que nos comentas, Sudamérica puede ser un continente agradable para ello. Bueno, sobre todo, claro, teniendo en cuenta que si nuestra lengua nativa es el español, no sé si estás de acuerdo con eso. Sí, bueno, no sé quién va a escuchar estas palabras, pero bueno, si es una persona que se va a iniciar o que va a hacer un primer viaje, por supuesto que sí. El idioma, el precio de las cosas, que suele ser en relación más barato, y luego hay un montón de lugares seguros. Toda capital y todo país tiene esa ciudad que tiene sus lugares un poco oscuros, ¿no? Pero Sudamérica y Centroamérica es, vamos, yo le pondría un sobresaliente. Ujú. Porque hablabas tú de las favelas, ¿no? De que pasaste por las favelas. ¿Cómo fue tu experiencia ahí? No sé si fue en Río. ¿Dónde comentabas que fue? ¿Fue en Río o en dónde fue? Sí, Mm. esto fue en Río de Janeiro. Yo, como te digo, fui de voluntario, fui con el corazón, pues imagínate, yo era un vendaval de energía, de ganas, y yo llegué allí y bueno, pues había indicaciones. La directora del centro, me acuerdo que me dio una riñonera muy finita y me dijo, toma, aquí vas a guardar tu documentación y tu teléfono móvil original. Y me dio una maqueta de teléfono diciendo, esta maqueta la llevas en el bolsillo y si a ti te vienen a atracar, tú entregas esta maqueta. Entonces, esas pequeñas anécdotas también hay que contarlas porque, como te digo, en todos los lugares puede suceder cualquier cosa y de hecho ahora vamos a terminar la charla hablando de cómo terminé yo preso en Irán. Entonces, bueno, pues siempre alerta, siempre prevenidos, nunca atemorizados, como se suele decir, y, y es probable que salga un buen viaje en Sudamérica, por supuesto que sí. Y bueno, no tenía pensado, la verdad, hablar de Sudamérica, pero posiblemente no volvamos a lo largo de la charla a cruzar el charco, así que no quiero pasar a otro tema sin explotar un poco más este. Mm, Sin hablar tanto de lo anecdótico, sino más desde el punto de vista de la recomendación. Sé que es una pregunta un poco difícil, sin preparación y así a bote pronto. Pero si te pidiera tres lugares que visitar en Latinoamérica, fuera de los Machu Picchu y demás, ¿qué tres lugares me recomendarías visitar? Vale, bueno, pues la respuesta
tiene tantas opiniones como personas haya al otro lado. Me interesa la tuya. Vale, pero quiero decirte con esto que podemos hablar de lugares que yo haya sentido algo, que yo haya vibrado, lugares en los cuales, entonces te puedo hablar de Costa Rica como zona verde y naturaleza espectacular, lo pondría en el top 10, lo único que el pro es ese y el contra puede ser que sea un pelín caro. Te hablaría de lugares mágicos, el sur de Argentina y la frontera con Chile, magia, Villa Langostura, Los Siete Lagos, Ushuaia, el Perito Moreno, luego está la Triple Frontera, que es Argentina, pero más al norte, y ese sería el segundo lugar. Y luego, pues, el pueblo, la magia, la vibración de las playas de Río, toda la gente sonriendo, tengan o no zapatos, o sea, había niños que venían descalzos y venían con una sonrisa. Entonces, de esa parte del planeta, yo me atrevería a decir esos lugares. Que también sentí mucho subiendo el volcán Villarrica en Pucón, en Chile, o cualquier otro punto. Pues imagínate, después de haber recorrido más de 100 países, te podría decir mil y una anécdotas. Pero creo que con esos datos que te he dado te puedes hacer una idea, más o menos. Sí, sí, no, además siempre nos interesan este tipo de recomendaciones y no tanto visto como consejos, sino como una forma de compartir experiencias y sensaciones. Aprovecho que llevamos ya un ratito, 15 minutitos de charla, para recordaros, hoy hay mucha gente aquí escuchando a Santiago, que los protagonistas, pretendemos que los protagonistas de la entrevista seáis vosotros, el público. De tal manera que si en cualquier momento queréis hacer una pregunta, queréis comentar algo con Santiago, le queréis llegar a hacer algún tipo de duda, bueno, lo que sea, lo podéis hacer. Nuestra forma predilecta, nuestra forma favorita es que habléis directamente con él, pero también siempre digo que para los más tímidos, la opción del chat, el chat que está aquí en Zoom es otra posibilidad. Eh, Hay gente, yo supongo que ya saben quiénes son. Hay gente a los cuales voy a llamar porque tienen que hablar sí o sí, quieran o no, porque estoy muy contento hoy de tener entre nosotros a ex invitados del ciclo, no uno, sino dos, ex invitados del ciclo Viajemos Juntos. Pero lo dejo para un poquito más adelante. Santiago, en 2019 vas en bicicleta a Arabia Saudí. Háblanos un poco de ese viaje que ya adelantábamos en la introducción. Bien, bueno, pues después de todo este quilombo, como se suele decir en Sudamérica, en el viaje de regreso a España, en el año 2019, se puede decir que yo tuve como un sueño. Yo volvía en el avión después de haberme recorrido pues ese viaje, ¿no? Esa aventura y soñé con hacer algo, no sabía el qué, pero yo me estaba hartando de ver fotos de cicloviajeros, de tiendas de campaña, de camping gas y nunca había dado el paso. Entonces resulta que con lo mucho que me gusta el fútbol, también el boxeo y ahora el pádel, pues resulta que Arabia Saudí nos invita a jugar la Supercopa de España de fútbol en Arabia Saudí. Se me vino una luz a la mente, se apareció una bici en mis sueños y dije, Arabia Saudí, fútbol, una bici, pedales. Empecé a maquinar, empecé con el run run, hasta que me vi en la televisión, en Deportes 4 recuerdo ese programa, con Nico Abad, el presentador, y me vi diciendo, hola, soy Santiago, me voy a ir a Arabia Saudí en bicicleta. Y aparte, como era un proyecto, iba haciendo cosas en el viaje, o sea, yo iba haciendo paradas en orfanatos, iba recogiendo residuos de plásticos, plantando árboles, o sea, era un poco un viaje para afuera y un viaje para adentro. Así que mi viaje nace en el regreso del viaje de Sudamérica y dentro de este viaje hay un montón de anécdotas, un montón de cosas. Dime por dónde quieres que vaya y esto ha Pues sido como un poco. Pues lo primero, yo empezaría por una cosa que creo que siempre suscita mucho interés, es la preparación que requiere algo así, ¿no? Porque entiendo que para echarte a la carretera sobre dos ruedas
por mucho que te gusten los viajes, descubrir y conocer, no es algo que cualquiera pueda hacer por lo menos de la noche a la mañana. Mira, el ser humano es el único animal que sufre las cosas antes de que sucedan. O sea, tú estás, por ejemplo, trabajando y estás pensando en la semana de vacaciones dentro de un mes y estás sufriendo si va a haber atasco, si tu jefe te va a dar los días, si hará bueno, si lloverá y al final resulta que por el motivo que sea no vas. ¿Qué te quiero decir con esto? Que yo sufrí mucho. Yo, preparando el viaje de la bicicleta en concreto, que luego hay otro gran viaje, preguntando, mirando, llamadas, bicicleta de aluminio, de acero, un montón de materiales y al final lo resumo y es a lo mejor un poco raro escuchar esto, pero todo viaje comienza con un primer paso. Yo estaba en Alcalá de Henares sufriendo por qué pasaría en Francia o hasta incluso en Arabia Saudí cuando yo llegara. Y no sabes la de cosas que pasan cuando tú empiezas un viaje, porque esa incertidumbre a mí me llenaba el alma. O sea, yo no sabía dónde iba a dormir ni lo que iba a comer, pero era súper feliz. O sea, estaba como lleno. No sé si me estoy explicando bien. Sí, sí, perfectamente. Entonces era un descubrimiento diario, pero no con el viaje y con lo que vas a ver, contigo mismo, porque hay muchos viajes, ¿no? Y es el libro que voy a publicar ahora, hablando de este viaje, y la preparación, pues era esa, una preparación a diario durante meses, una Ujú. larga preparación. Y la reacción de, bueno, yo he conocido a personas que han hecho este tipo de aventuras en otros continentes. No sé si, y claro, la recepción, la bienvenida a una persona que va sobre dos ruedas, haciendo un gran recorrido, suele ser como un gran evento porque es algo muy especial. No sé si cruzando Europa también sucede eso. Es decir, si el hecho de que tú vayas en bicicleta en la parte europea contando que estás yendo hacia Arabia Saudí, también provoca en la gente una recibida calurosa y donde digamos que la hospitalidad es importante en ese sentido. Pues que me perdonen otras comunidades, pero la comunidad de la bicicleta es muy, muy grande. O sea, el mero hecho de llegar a un lugar dando pedales con tu bicicleta y con tu casa a cuestas, con las alforjas, te abre las puertas. O sea, la típica persona que ha montado en bici y te ve y se asombra. ¿De dónde vienes? De España. Tú solo. O sea, es un aliciente y te abre las puertas. Es una llave maestra, la bicicleta. Y ya no te quiero ni contar si vas con las alforjas, la tienda de campaña, el camping gas, las placas solares. Yo iba, pues imagínate, pues con más de 40 kilos. Ujú. Yo no puedo. Va a haber muchos momentos en este recorrido, me da la sensación, por similitudes de los viajes, donde me acuerde de mi amigo Leandro Blanco Pigui a lo largo de esta charla. Y va a haber más, pero este ya es uno. Con lo cual creo que este es un momento en el que lo quiero saludar. Leandro estuvo con nosotros en 2022 en octubre. Curiosamente yo no sabía nada, bueno, sí que sabía, pero nunca había estado en Jordania y él estaba en Amán en ese momento y lo entrevistamos porque estaba sobre dos ruedas, en bicicleta, camino del Mundial de Qatar, desde Sudáfrica. Así que en este momento me estoy acordando mucho de él y tenemos la suerte de que, viendo que estabas hoy aquí, Santiago, nos ha honrado con su presencia. Muy buenas tardes, Leandro, ¿cómo estás? Hola, Uy, me hola estás Fer, sin ¿cómo voz. estás? Santiago, un placer saludarte y bueno, todos los que están ahí escuchando. Escucho un montón de coincidencias en lo que contás y ya me apuntó una frase que me voy a pegar como bandera en la bici la próxima vez que salga, de que el ser humano es el único animal que sufre antes que sucedan las cosas. Estoy A ver si me vuelve. totalmente de acuerdo. A veces nos hacemos películas. Mm. Se va.
Se va, se va. Tampoco quiero interrumpirlo mucho, pero además lo llevaba un rato viendo y no se iba. Ahora volverá, ahora Qué volverá. pena. Mira, pelos de Le- punta, pelos Le- de punta. Lean, Viendo- vuelvo otra vez que te perdimos. Sí, 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 me quedaron congelados. Cambié ahí la red del wifi a ver si ahora funciona. No, le quería contar que cuando empezamos ese viaje en bici para llegar al Mundial de Qatar, yo viajé con tres amigos y éramos fans tuyos, Santi, y seguíamos tu recorrido y de repente bueno, no quiero spoilear la charla, pero de repente dejamos de tener tus publicaciones diarias o periódicas y fue como miedo de golpe, porque durante mucho tiempo no supimos nada. Eh, Así que nada, eso, felicitarte por las travesías, por animarte, por ir a cumplir sueños de cualquier forma, porque en bici ya que estoy acostumbrado me la creo, pero caminando, pedazo de bestia. Sí, buenas tardes, Leandro. Los pelos de punta, cuando te he visto el brillo en los ojos y hablar algo, el mismo idioma, porque al final estamos hablando el mismo idioma, cuando sale de aquí algo es imposible camuflarlo y tengo muchas frases, pero que no las he visto en ningún lugar. Al final son frases que te va enseñando la vida. Y antes de arrancar con la charla, hemos hablado con la directora. eh, y he estado contando unas cosas que me han pasado y que he tenido que aprender y también desaprender de mi experiencia en Irán y de Oriente Medio, como incluir la palabra muerte en mi calendario, o sea, diario incluso. Ahora ahondaremos en este tema porque me estoy desviando, pero te quería decir que sí, que al final el preparar un viaje, el hacerlo, cuando vives algo bonito, vale el doble cuando lo vives y cuando lo recuerdas. Y estoy convencido que tú tendrás un millón de anécdotas que no lo cambiarías por nada, que yo a todo el mundo le recomiendo y le digo, mira, la mejor decisión que he tomado en mi vida. Eh, y no lo cambiaría, hasta incluso cuando me pasa lo que me pasa, para no hacer spoiler, pero bueno, que estoy contigo al 100%. Sí, sí, tal cual. Y cuando das ese primer paso, todos esos miedos que habías creado imaginarios en tu cabeza, o sea, los miedos no son imaginarios, sino los posibles escenarios. Es como que al menos a mí me pasa mirar para atrás y me siento un tonto porque digo, ¿en serio le tenía miedo a esto? Miré lo fácil que fue o aparece alguien mágicamente y te ayuda a lo que para vos es una catástrofe, termina siendo una oportunidad de conocer a alguien, de interactuar con la gente local, de, no sé, ampliar tu propio ingenio para resolverlo. Así que, sí, darse el gusto de dar ese paso más allá del miedo, después todo lo demás es aprendizaje puro. Totalmente, yo no lo cambiaría por nada del mundo y me quedo con muchas cosas buenas, muchas cosas para compartir. Como te digo, hasta lo malo que me pasó no es tan malo, porque mira, estoy hoy aquí, he escrito un libro, estoy dando charlas y al final hay que pues predicar con el ejemplo y demostrar que se puede llegar lejos con poco, que al final las fronteras están aquí dentro. Si tú piensas que puedes, es que puedes. Entonces, yo, vamos, lo volvería a hacer y de hecho estoy preparando proyectos para hacer cosas así, no para demostrar ni publicar, pero es algo que me está pidiendo mi corazón y ese no me falla. Así que, totalmente. Pues muchísimas gracias, Leandro, por estar hoy aquí. La verdad es que es una alegría tremenda Perdona verte. que te corte, ¿de dónde es, de dónde es él? ¿De dónde eres? Yo soy de Córdoba, Argentina. Buh, quería decirte algo. Tengo un muy buen recuerdo de tu país, sobre todo de Córdoba. Estuve en Tránsito, creo que se llama un pueblito de Tránsito. Sí, muy, muy pequeño, muy Sí, pequeño. estuve allí. Y los argentinos me han sorprendido mucho, mucho. Son muy atrevidos. Me he encontrado argentinos en cada parte del mundo con la mochila viajando. En este viaje coincidí con un chico, Mati Amaya, que llevaba 15 años o no sé cuántos años viajando con una bicicleta. Y sí, muy sorprendido de los argentinos. Que lo sepas, te lo tenía que decir por el acento. Digo, no voy a meter la pata, no vaya a ser que sea de otro país, pero muy Sí, sí. sorprendido, macho. No, sí. Le llamaremos nuestro cordobés favorito en el día de hoy. No puedo decir nuestro argentino favorito porque tengo otro por ahí con el cual hablaré un poco más adelante. Lean, a todo esto no quiero dejar pasar, ya que nos honras hoy con
con tu presencia en el ciclo. ¿Cómo te va la vida? ¿Alguna novedad editorial que presentar próximamente en los institutos Cervantes del mundo? Leandro, ¿va con- Ahí volví, volví. No sé, se me cortó justo. ¿Qué me preguntaste? Digo que alguna novedad que contarnos, porque nos dejaste con la idea de que aquel viaje iba a dar lugar a libros o documentales o cosas así. No sé si de todo aquello que Bueno, surgió. el libro ya salió el año pasado, se llama Del Pedal a la Gloria, en honor a todo lo que terminó sucediendo después en Qatar. Eh, y hace muy poquito, hace días, terminamos el documental que grabamos con todo el equipo durante todo el viaje. Así que ahora en proceso de distribución y todo eso que estamos aprendiendo porque no sabemos nada. Así que en la búsqueda de sponsor, distribuidores, no, o sea, estamos ahí, prueba y error, full mandar mensajes y correos y demás para dar con la persona indicada, pero bueno, ansioso porque se reproduzca acá, lo mismo que comentaba Santi, nuestro objetivo siempre cuando compartimos algo es demostrar que se puede, no como demostrar yo pude, sino como incentivar Ujú, a que todas esas barreras que tenemos en la mente se hagan cada vez más chiquitas y el documental, más allá de lo que sucede con él, nuestro objetivo es que llegue lo más lejos posible y la mayor cantidad de gente posible, sobre todo también para demostrar un poco... diluir tanto prejuicio que hay, sobre todo sobre África y Medio Oriente, que son los territorios que atravesamos, y cómo nos recibió la gente, todo el amor que nos dieron. Y el viaje, en realidad, terminamos llegando a destino gracias a la gente. Nosotros siempre decíamos que no éramos cuatro pedaleando, sino que había, no sé, cientos, miles de personas, desde el que estando lejos nos mandaba un mensaje de aliento, como el que nos mandaba plata porque nos veía en la foto, en los videos medio cansados y decía, ustedes están durmiendo mal, les mando para un hostal y dejen de dormir en la carpa. ujú. O para el que en el pleno camino nos invitaba a dormir en la casa, o el que también nos pagó comida, o el que no tenía absolutamente nada y sin embargo sacó de algún lado algo para darnos. Eso es lo principal que queremos compartir y comunicar, no solo con los libros, sino con este documental, que, que la raza humana es lo más hermoso que hay y cuando uno sale a viajar, deja de priorizar por ahí el Ujú. paisaje por compartir con personas que quizás, no sé, se me viene a la cabeza gente en Malawi con la que no compartíamos una sola palabra, era pura seña y es gente que hoy tengo en mi corazón y que nos ha ayudado muchísimo. Entonces, eso, compartir más que nada ese mensaje de que se puede y de que todos los miedos que tengamos o prejuicios, en realidad después en el día a día quedan chiquitos. Pues muchas gracias, Leandro. Me pone muy contento verte por aquí, me pone muy contento Un ver, placer, alegraron mi ver lunes. la comunidad viajera que estamos creando, que habléis entre vosotros y encima en este contexto. Ahí le dejamos la ficha al instituto, a nuestra directora Yolanda Soler. Si te quiere llevar a Man a presentar tu libro, pues yo dejo ahí caída la ficha. Ya no Y tengo poder. yo feliz de volver a Man. Ahí la dejamos. También tenemos a otra gente por ahí de Amán con la cual hablaré más adelante. Gracias, Lean. Cuando quieras, pide la voz y puedes hablar con Santiago. Gracias. Me gustaría, creo que es necesario en este momento, teniendo en cuenta las referencias que se han hecho a ese viaje, sin que esto quite que quizás más adelante volvamos a aquel viaje de 2019 a Arabia Saudí. Me gustaría, Santiago, que le comentaras, que nos comentaras, pero sobre todo a la gente que a lo mejor está aquí y no sabe qué es lo que pasó, que empezáramos hablando de cuál es el viaje que decides hacer en 2022. Vale. Bueno, pues en este viaje de la bicicleta, para terminarlo, suceden un montón de cosas. Son 6.000 kilómetros de ida, con sus 15 países, con sus 15 fronteras. Decidí volverme a España en bicicleta. Ya no fueron 4 meses, ya fueron 13 meses. Ujú, Pandemia mundial, bloqueado. Me lavaba la ropa en el río, buscaba leña para cocinar. Al final terminé en un campo de refugiados
muy larga la historia, pero cerramos este viaje, regreso a España, vuelvo a mi antiguo trabajo, me vuelven a contratar, no sería tan malo, y, y justamente por esta parte del mundo, por, vamos a decir, pues por Oriente Medio, vuelven a hacernos una invitación, pero no esta vez a España, no, nos vuelven a invitar al mundo entero para celebrar el Mundial de Fútbol en Qatar. Ujú, Te puedes imaginar mi mente, ¿no? ujú. Pim, pim. Yo iba a trabajar pensando en cómo podía ir. Mismo destino, misma gente, mismos. O sea, es como decía Leandro. Yo, todas las personas que me han ayudado, que me han empujado, ¿no? Pues a lo mejor mi manera de agradecer era dando un abrazo, mirándole a los ojos, teniendo su contacto a día de hoy. En muchos lugares plantábamos árboles y el mero hecho de pasar un año después viendo el árbol más grande, el niño al que has visitado. En resumen, que dije, Mundial de Fútbol en Qatar. ¿Se podrá ir caminando? Miré el mapa, empecé a calcular, a dividir kilómetros. Me salían 300 días, casi un año, 300 y pico días, y dije, me voy caminando. Empecé a maquinar, a buscar carros a medida, placas solares, plantillas hechas a medida por un podólogo. O sea, te podría contar mil y una anécdotas y mil y una preparaciones, pero al final llegó el día, mochila, bueno, carro, era un carro, yo tiraba como un burro de un carro con ruedas, metí mi vida para un año en ese carro y me puse a caminar, dirección Qatar. ¿Qué peso tenía el carro? ¿Con cuánto arrastrabas? El carro nunca lo he pesado, pero en total con el agua y demás, pues 35 o 40 kilos. Ujú, De cualquier manera. Lo único que no era un carro, o sea, era una barra de hierro enganchada a la cintura. ujú. Yo tiraba, como bien has dicho, yo tiraba de un carro con ruedas. Al final tuve que ponerle otras dos ruedas más para que fuera. Bueno, tuve que hacer muchos malabares, pero al final resultó. Creo que tengo una foto del carro. La voy a mostrar. No sé si se ve bien. Se ve, se ve. Para quien lo tenga en grande, se ve. Así era. Entonces, ese era el viaje, ese era el proyecto y pues cuéntame lo que quieras contarme porque en ese viaje, imagínate la de anécdotas. Sí, Me agra- cuéntanos un poco la ruta y según la ruta, párate en la anécdota que te apetezca compartir. Luego yo creo que aquí van a empezar a llover las preguntas a través del chat o de gente que quiera comentar algo. Hay un par de puntos importantes que me tengo que ir al viaje de la bicicleta, ya que he dado un dato para hablar de cosas muy profundas como la muerte y cosas así que he aprendido de lo que me pasó en el viaje de caminando. Ujú, Pero yo recuerdo que cuando iba en bicicleta a Arabia Saudí, hice una videollamada a mi madre adoptiva, por llamarlo así, pero vamos, como si fuera mi madre. Recuerdo que le hice una videollamada porque mi hermano me dijo que tiene cáncer. Yo le hice una videollamada dentro de mi tienda de campaña con mi muñeco Super Coco y la dije, oye, que me he enterado que tienes cáncer. Mañana empaqueto todas las cosas y me regreso contigo. No me dejó terminar la frase, me dijo, "Ch, ch, para, me he hecho Instagram por ti. Eres mi medicina. Todos los días me entretienes, miro por dónde vas. Continúa con tu viaje, por favor, te lo pido. Continúa. Me pasé la mano por la cara, dibujé la sonrisa y continué pedaleando. Hasta que justamente el 5 de enero yo tenía una cita en un orfanato, porque era mi misión y mi propósito. Tenía una cita en un orfanato en el norte de la capital de Jordania, en Amán, y esa noche nos dieron la noticia que mi madre había fallecido. No se me cayó una lágrima porque había algo que me decía que tenía que continuar. Era ella, era su energía, era su amor, su cariño, todo, ¿no? No es triste lo que estoy contando, es una reflexión de vida. Yo me estaba encontrando a 4.000 kilómetros, 5.000, no sé cuánto hay, con una diferencia horaria, no había vuelos, yo no podía regresar y me puse a repartir comida en el orfanato para los niños, mirando al cielo, regalando esa sonrisa, seguía pedaleando, seguía avanzando, ¿no? Entonces quería contar esa pequeña anécdota o grande del viaje en bicicleta y alguna otra que hay cuando preparo el viaje de caminar.
Y cuando cuente cómo terminó el viaje de caminar, vais a entender por qué os cuento esta anécdota, ¿vale? Si quieres añadir algo, para no ser muy pesado, lo he querido... Yo la verdad es que seguiría un poquito por donde te apetezca en el viaje hacia Qatar, en la primera parada donde nos quieras llevar. Vale, pues contado esto, este loco soñador viajero se encuentra en Alcalá de Henares preparando el viaje hacia Qatar, caminando. Pues imagínate, preparando el carro, mirando los posibles visados, seguro de viajes, las posibles, todas esas pequeñas cosas, pero al final el viaje comienza con un primer paso y imagínate, un año caminando con todo lo que sucede. Justamente ese año estalló la guerra de Rusia y Ucrania. Dejé mi carro aparcado en Marsella, me acuerdo, y me fui de voluntario. Ahí perdí o gané, según se mire, 20 días. Estuve 20 días en la frontera de voluntario. Me inscribí en un campo de refugiados, transportaba comida, llevaba niños. Estuve 20 días allí y son anécdotas que van pasando. Al final, con las redes sociales, me acuerdo que mi viaje era ir a orfanatos, limpiar las playas de plástico, residuos. Y recuerdo que yo tenía un montón de contactos en Marsella. Se me ocurrió hacer un grupo de WhatsApp y me veo un domingo a las 10 de la mañana con 50 personas en unas playas de Marsella. Vinieron bomberos, había lanchas y hay fotos de esto, lo tengo publicado, con una tonelada de residuos que sacamos del mar, una bicicleta, pues, en fin, esas pequeñas cosas y esas pequeñas anécdotas que hacen pues esos pequeños gestos grandes, ¿no? Y al final es como la gente como que se sorprende, ¿no? ¿Viajas con una bolsa de basura? Sí, es mi misión, es mi moneda, ¿no? Es como cuando yo acampo en un lugar, pues ¿cómo pago yo el alquiler? ¿Cómo puedo pagar yo la renta de mi habitación en la tierra? Pues la pago con mi tiempo, empleo 1 hora o 2 horas, lo que sea necesario, y recojo todo lo que yo vea alrededor y esa bolsa de basura, pues a lo mejor la cambio por un plato de comida o si no hay nada cerca, pues la reciclo, la tiro a la basura, ¿no? Es un poco esa cadena de favores, ese por qué no, y esa manera o esa misión o ese propósito de vivir y viajar diferente. Ujú. Pero ¿cómo es porque yo estoy pensando en, en recorrer grandes distancias a pie, pero en una ruta que normalmente, pongamos un ejemplo, el Camino de Santiago, rutas que están realizadas, rutas que tanto en bicicleta como a pie tú sigues y tienes en un 90% una seguridad, digo un 90% porque bueno, no todo está a la perfección para la seguridad del peregrino, pero más o menos al 90% es correcto y sobre todo sabes por dónde seguir. Si tú te vas caminando desde Alcalá de Henares en dirección a Oriente Medio, en bicicleta lo puedo entender, porque más o menos vas buscando las rutas, vas buscando las carreteras, pero caminando, ¿por dónde vas? ¿Cómo encuentras siempre el lugar adecuado por el cual tú puedes continuar a pie? Pues mira, casualmente el año pasado hice el Camino de Santiago, el primitivo, y todo, hoy en día prácticamente todo es transitable. Yo salgo de Alcalá de Henares, por la vega del río Henares hacia el norte. Al final no es que encuentre yo el camino perfecto, porque no lo hay. Tú llegas a un lugar donde encuentras unas escaleras. ¿Qué hacemos con el carro? Pues toca desmontar todo el material, hacer un viaje para arriba, otro para abajo, un viaje para arriba, otro para abajo. Al final es ese aprendizaje muy, muy costoso y la ruta prácticamente la misma que con la bicicleta, lo único que más Ujú, lento. Lo ujú, único que más lento. Pero sí, a lo mejor esas preguntas que pueda tener el público o esas inquietudes, te cuesta avanzar, te cuesta llegar. No es como con la bicicleta, que a lo mejor una bajada, pues sueltas los frenos. No, aquí una bajada cuesta mucho frenar el carro. Entonces, la gestión, digamos, la gestión logística era complicada. Ir mirando los horarios, la cara norte, el sol, la gorra, la crema. Yo he llegado a caminar con paraguas, gorra, crema y me he llegado a quemar en la frontera con Siria y Irak a 47 grados. O sea que al final el esfuerzo físico está, porque vas caminando.
Si divides los kilómetros, a mí me salían unos 14, 15, 16 kilómetros al día. Muy asequible. Yo había días que andaba 8 o 10 y había días que andaba 30. Había muchos días que andaba 30. ¿Por qué? Porque el músculo, el cuerpo anda en, ¿cómo digo yo? Pues como en automático, ¿no? Como en robot. Llega un momento que no haya caminado y dice, pues ya está, pues sí estoy caminando. Y miras y dices, sí, llevo 20 kilómetros. O sea que es un poco jugar con eso, pero se avanza al Ujú. final. Y bueno, en este tipo de viajes, cuando uno además los hace solo, sucede muchas veces que se nos van subiendo viajeros, se nos van introduciendo viajeros en la mochila. En tu caso, no sé si en el carrito, no sé si también Sí. sucedió eso, que alguien se fue sumando a tu aventura. Muchísimos. Mira, como os he dicho al empezar la charla, vengo de Turquía y no quiero hacer spoiler. Vengo de Turquía y justamente en Turquía un chaval de 20 años me habló por Instagram. Hola, estoy siguiendo tu viaje, me encantaría, no he salido no he salido de Estambul, me encantaría que me enseñaras, no sé, disfrutar. Pues se viene en autobús desde Estambul a Edirne, la frontera con Grecia, ya en Turquía, o sea, Edirne es una ciudad turca, y nos ponemos a caminar 5 días hasta Kirklerele, una ciudad turca también. No sé si fueron 130 kilómetros o 120 kilómetros, los dos. Y a día de hoy lo seguimos recordando y me ha dicho que fue la mejor etapa, el mejor momento de su vida. El salir, el disfrutar, bañándonos en un río después de andar 30 kilómetros, cocinarnos unos espaguetis, esas pequeñas cosas que le llenan al ser humano, pues lo he hablado ayer, justamente ayer con el chaval. Y como ese tengo muchos, muchos viajeros, gente que me ha acompañado, gente que me ha hospedado, que me ha esperado, que me ha, pues llegar a, como te digo, a Turquía y si quiero no utilizo la tienda de campaña. Ujú. Una persona llama a un familiar, oye, que tengo aquí un español, tienes que ir por el sur, que está ahí mi familia, y esa familia consigue otra, al final es esa, como yo digo, cadena de favores. Ujú. A nivel físico, tú dirías que hay una, que tu cuerpo se acostumbra poco a poco a la rutina de caminar hasta el punto de que acaba siendo una actividad diaria y rutinaria cómoda, abarcable, o hay una acumulación de cansancio que acaba pesando según pasan las semanas. El cuerpo se acostumbra. No quiero decir mentiras, no quiero que la gente se confíe. El viaje a Qatar fue muy, muy duro, muy duro. Te acostumbras, lo llevas bien, pero en los momentos cuando está amaneciendo y hace fresquito y acabas de desayunar y estás entero, cuando has descansado bien, cuando no tienes ampollas, cuando no te quema el sol, hay momentos muy buenos, pero de la mitad para arriba, tirando a duro, por no decir malo. Y ahí es cuando luchas contigo mismo. Ahí es cuando el viaje es interior y miras a ese niño, a esas heridas, a esas cosas que todo el mundo tenemos. Entonces, parte de este viaje es interior y es mío, que por eso lo he publicado en el libro que ahora os comentaré. Pues nos vamos acercando ahí también geográficamente. Yo tengo una duda. Así no conozco a la perfección la ruta, pero entiendo que hay un momento, me imagino, ahora corrígeme lo que sea necesario, entiendo que en el paso por Irak tiene que haber un momento en el cual decides por interés personal entrar en Irán, porque la ruta se me queda fuera del camino hacia Qatar. Yo entiendo que se podría seguir bajando por la península desde Irak en dirección a Qatar, pero tú decides ir a Irán por algún motivo en ese viaje. Bien, vamos a esta zona ya. Vale, mira, en el viaje en bicicleta yo decidí hacer un pequeño paréntesis cuando estaba en Arabia Saudí y decidí coger un vuelo con la mochila y conocer Irán en ese viaje, Ujú, ¿vale? En el año ujú, 2020. Me recorrí desde el norte hasta el puerto de Bandar Abbas, en la isla de Hormuz, que es tan sonado ahora. Pues no usé ni, o sea, todas las noches dormía en casa de familias locales. El pueblo iraní súper hospitalario. Y bueno, no quiero hacer muy larga la respuesta, pero en ese momento
yo conocí a varias personas locales, ¿vale? Entonces se me quedó muy buen sabor de boca y muy buen recuerdo de Irán. Volvemos al viaje de caminando, ¿vale? Estoy por Estambul y Irán es el único país en mi ruta hacia Qatar en el cual yo necesito visado. Necesito visado y no es in arrive, no es en llegadas como en los demás países. Entonces, la embajada de Irán en Estambul fue a la que fui unos meses antes y mandé un email para decir, oye, quiero ir por Irán porque yo ya había estado y en ese momento Irán, con motivo del Mundial, habilitó unos barcos para ir a Qatar. Entonces Ajá. me venía a pelo, porque yo entraba a Irán por la zona kurda, bajaba hacia la costa y ya estaba. ¿Qué pasa? Que vamos a ir al grano. La vida me lanzó una señal y en el consulado de Estambul, o sea, el consulado iraní en Estambul, me denegó el visado. Claro, tú imagínate que llega un email, hola, soy español, voy con un carro en la chepa, voy a cruzar caminando, vengo desde España. No, 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 creo que fue, no sé, raro, saltó una alarma, supongo, ¿eh? A día de hoy tengo mis dudas. Entonces, contraté una empresa, no lo entendía, me saqué un seguro, expliqué muy bien por qué ciudades iba a pasar y me lo aceptaron. Entonces, eso es un poco respondiendo a tu pregunta y para que la gente se sitúe y diga, vale. No sé si quieres que siga y continúe caminando o... ¿Entras en Irán? ¿No entras solo, o sí? Vale. Entonces, sigo caminando después de obtener mi visado y estar relajado. Al acercarme a Irán, decido cruzar por la zona kurda, que fue de las mejores de mi viaje, la verdad. El norte de Irak, espectacular. Conocí a familias, a día de hoy sigo en contacto con ellos. Y justamente en ese momento sucede una cosa que es muy famosa y muy sonada. En ese momento fue cuando muere la chica esta Masa Amini, que la mataron o fue... bueno, murió por no llevar bien el velo, no sé si os suena la noticia, Sí, sí. Veo en que aquí Irán. todo el mundo veo a sentir al público y los Hubo, que no. hubo, hubo un montón de protestas, pues fíjate, estaba el país patas arriba, ¿no? Hasta incluso muertes, la policía disparaba a la gente que se manifestaba. Y yo ahí tuve un pequeño parón, un montón de mensajes, mi familia, no entres en Irán. Y yo, tonto de mí, o me pensaba que era un superhéroe o intocable, yo dije, no pasa nada, no pasa nada hasta que pasa. Continué caminando, crucé todo el norte de Irak, el Kurdistán, ¿no? Como se dice, y en Irán yo tenía este contacto, que es una de las personas que yo había conocido en mi anterior viaje, por eso os lo he contado. Había un chico que vivía en Bandar Abbas, al sur. Esta zona no es kurda, se habla persa y no kurdo, es un poco diferente, ¿vale? Y este chico, pues hay un montón de anécdotas que habría que entrar en ellas hablando de lo que me sucede, del libro que escribí en prisión. Pero bueno, este chico supuestamente era un opositor al régimen, ¿vale? Y digo supuestamente porque no lo sé. Este chico se ofrece a recogerme. ¿Qué pasa? Que este chico vive a 1500 kilómetros de la frontera donde yo voy a entrar. Y yo, uno de mis fallos o errores es encogerme de hombros y decir que sí a todo, ¿no? Mira dónde estoy hoy, aquí hablando con vosotros. Entonces dije, pues sí, pues vale. ¿Me resultó raro? Ahora, a día de hoy, cuando ya he pagado ese peaje de 15 meses, pues sí, hay cosas. Oye, amigo, vives a 1500 kilómetros, ¿vas a venir en coche? ¿2 días de viaje? ¿No trabajas? Y me responde, sí, sí, eres mi invitado, nos gustan mucho los turistas. Era verdad, ¿no? Es verdad, pero como anécdota, no quiero liarme mucho en las explicaciones y en las anécdotas, pero bueno, para resumirlo, crucé a Irán, me estaba esperando allí el pájaro este, el chico, y no llegué a estar ni 24 horas en Irán, hasta que me toca un hombre por detrás, esposado de pies y manos, una venda en los ojos y a prisión. Decían que yo era un espía y pasé 15 meses en prisión condenado a muerte. Vi morir a compañeros ejecutados, les colgaban
y todo lo que queráis preguntarme. Ya he encendido la mecha, así que bueno, hasta aquí hemos llegado. Pues, ¿cómo es? Ahora, naturalmente, yo ya tengo alguna pregunta por aquí puesta por el chat. Eh, no sé si empezar por ahí. Tengo algo de David que me escribió hace un ratito. Os doy tiempo a los demás para que me pidáis la vez si así lo queréis o que dejéis por aquí escritas las preguntas. Yo hasta llegar al momento al cual hacía referencia David en una pregunta que ha escrito en el chat hace unos minutos, eh, empezaría un poco por el principio. Eh, porque me imagino que después el tiempo ya los días se empiezan a convertir todos unos iguales a otros, pero los primeros momentos, ¿no? Los momentos en los cuales, como dices tú, te ponen una venda y te llevan preso, ¿cómo fue esa situación? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo recuerdas? Porque me imagino que tiene que ser todo muy intenso. Sí, lo recuerdo ahora mismo, pues fíjate, ¿no? Es esta intensidad de conversación. Para mí, volver a abrir el melón, pues, pero bueno, viene bien contarlo y compartirlo porque puede pasar a cualquier viajero o a cualquier aventurero, pues en cualquier momento te puede pasar algo, ¿no? Cualquier cosa. Yo al principio pensaba que era una broma. Al principio de los principios, yo miraba, digo, ¿dónde está la cámara oculta? Pasaban los días y nada pasaba. O sea, tú imagínate una habitación, yo tocaba la pared con una mano y la otra con la otra. O sea, tenía 1 metro cuadrado, un agujero en el suelo y mis pertenencias eran nada. O sea, de sentir esa libertad cruzando fronteras, montañas, tú solo, a en un chasquido de dedos, verte encerrado, una luz 24 horas encendida en LED, lo hacen para, es un poco, ahora ahondaremos en este, lo hacen, es como una tortura, ¿no? Como para presionar al gobierno español. Oye, tenemos a Santiago en aislamiento y ahora entraremos en eso, ¿no? Entonces iban pasando los días, me trasladaban de una prisión a otra, me hacían preguntas, pero no muchas. O sea, ¿tú crees que yo he sido un rehén, ¿no? Es que lo dicen las noticias y te lo digo yo ya. ¿Tú crees que un país como Irán, con los servicios de inteligencia más potentes del mundo, junto con los de Estados Unidos y el Mossad de Israel, un país rodeado de enemigos, que tiene que estar en alerta, ¿tú te crees que no van a saber que un pobre turista como yo no soy un espía? Entonces, ¿qué hago yo 15 meses allí? ¿Qué hago yo viviendo esas situaciones? Yo me preguntaba por qué, pero la pregunta no era por qué, la pregunta era para qué estaba yo allí. Para esto. Lo que estoy haciendo ahora mismo, compartirlo con vosotros, dar charlas, escribir un libro, pasarme la mano por aquí y sonreír, ver la vida de otro color. Entonces, Santiago, perdona, ¿cuánto tiempo pasó? Soy Charo desde Múnich, en Alemania. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que tú realizaste que algo aquí estaba sucediendo y que era muy gordo? ¿Cuánto tiempo pasó? Dice que te pusieron la venda en el ojo, hasta en los ojos, hasta que tú dijiste, ¿qué está pasando aquí? Que no buenas era una tardes. broma, pero el tiempo. Muy buena pregunta. Creo que nunca me la han hecho así de clara. Buenas tardes, Charo. Hola, hola, Santiago. Mucho gusto. Casualmente vuelo a Zurich al lado, prácticamente. Había entendido Zurich, no Múnich, 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 sí. el jueves. No, mira, fueron 2 días en el centro de detención, que era una comisaría chiquitita. 2 días, ¿vale? Ahí me trasladan a un centro de máxima seguridad en la capital del Kurdistán, que se llama Sanandaj. Ahí las pasé, pero de todos los colores. ¿Te Eh, maltrataban? ¿Te pegaban o algo? no, 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 pero la tortura era otra, era Bueno, psicológica. ya, claro. Pasé 43 días en aislamiento. Después de ahí me trasladan a la prisión de Saqqez, la ciudad donde murió la chica esta. Bueno, yo entré a una celda ya con más gente y conté 20 personas y había 10 camas. O sea, tú imagínate, uno en la esquina oliendo pegamento, otro con una barba por aquí. Bueno, la situación era me desmayé. El Sí, primer día al entrar ahí, ves sumando días porque es para tu respuesta. sí. Me desmayé, me llevaron al hospital, me pusieron suero
y pasé 20 días más, ¿vale? Llevas los días, 20 días más hasta que llegó la embajada. Ahí me di cuenta de lo gordo que era. Madre No sé mía, los días. pues ya eh, ya- tardó mucho la embajada en reaccionar, ¿no? Irán no dijo nada al mundo, al planeta, hasta los 23 días. Pero A mí, tu familia sabía dónde estaba. muerto, muerto. Recuerda, Mi familia fue a la policía científica perdona en- que solo por añadir una cosa aquí sobre esta actitud, o sea, sobre esta situación de dónde estaba Santiago. Recuerda un poco, no sé si estabas en ese momento, Charo, lo que comentaba Leandro antes. Es decir, mucha gente, sobre todo los que seguimos ese tipo de cosas, conocíamos a Santiago y sabíamos lo que estaba haciendo, ¿sabes? Leandro estaba en bicicleta desde Sudáfrica a Qatar y sabía que había un español haciendo esto por otro Y las lado y que se lo iba noticias, a contar. yo lo sabía desde aquí, desde Alemania, porque seguía las noticias. Cuando al principio no sabía que eras tú, ahora cuando hemos estado hablando y estabas contando, digo, uy, pero si es este chico que estuvo, ¿sabes? No realizaba que eras tú la persona. Me quedé, Sí, bueno, la respuesta, como me has preguntado, ¿cuánto tiempo pasó sí, hasta...? desde que lo... Yo te diría, pues, unos 40, 2 meses, 45, 50 días, ¿vale? Te podría decir 2 meses, pero me gusta explicarlo así para que tú te sitúes Sí, Ujú, sí, y todo sí. el sufrimiento y todo el estrés que hay en cada traslado sin entender el idioma, ¿vale? Claro. Porque un preso daba golpes por la noche y yo le hacía así al guardia, que esto significa qué pasa o no, ahora ya lo sé, ¿qué pasa? Y al día siguiente no había ruido y me hace el guardia así. Que le habían ahorcado a alguno. Y es verdad, o sea, les ahorcaban. Entonces, Charo, ponle, a los 2 meses me visita la embajada, viene Ángel Losada, ex embajador de España en Irán, un fenómeno, por cierto. Viene la cónsul, que no voy a decir su nombre y demás, bueno, con un traductor, y yo voy allí y entro saludando en persa, porque yo ya estaba aprendiendo el idioma, ¿no? Salam aleikum. Y me dice la cónsul, buenos días, Santiago. Puedes hablar en español, somos españoles. Me caí al suelo, con las manos así. La que he liado, vaya tela, vaya tela. Me dicen que dije eso 20 veces, no me acuerdo. Vaya tela, vaya tela. Y ya hago así y digo, ahí es cuando me di cuenta. Digo, ¿pero de qué me acusan? Claro. ¿Qué soy? Y dice la cónsul, te acusan de espionaje. Y entonces Ahí, se te vino el mundo encima. ahí, en ese momento es cuando dije, vale, es gorda la broma. ujú. Pero Ahí, como yo siempre digo, bueno, hay que conocer, tener información para poder luchar o para poder, por lo menos en tu cabeza, decir, vale, me acusan de esto, a partir de ahora, ¿qué tengo que hacer o qué se puede hacer, ¿no? claro, a Pero partir de esa ese momento. incertidumbre siempre es lo peor de todo en la vida, la incertidumbre. Claro, decía que si me maltrataban o que... No, pero era Ya, psicológica. bueno, No te claro. preocupes, no te preocupes, no pasa nada. Otro me decía, sí, pero eres espía. Y claro, ¿espía de qué? ¿Para Aquí quién? alucinabas, ¿no? Claro, ¿Para quién? evidentemente la gente allí dentro pensarían, este chico ha tenido que hacer algo, si no, 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 todo lo contrario. todos los iraníes. Ah, mira, Jarejías es una palabra persa que es como para decir de otro país, de otro extranjero, Jarejí. Y ellos me decían, sabemos que eres inocente. Mm, La mayoría de extranjeros no son espías. O sea, un espía le van a tener ahí y yo ujú. ahora, Que a un espía no le cogen. sí, hay algunos que sí, ¿no? Pero Sí, al pero espía, bueno, al con la espía le cuelgan experiencia. directamente. A mí Madre me mía, utilizaron como moneda de cambio. Ahora, si queréis, os imagínate. contaré qué pudo sacar Irán. Pero bueno, como ya es pasado y eso, no quiero. Pero sí, sí, la historia vamos, yo de hecho estoy grabando un documental con Netflix, o sea que me veréis pronto Sí. y la cosa tiene traca. No, pues sí que no. A mí por lo menos me interesaría, cuando termine la historia, saber qué sacaron, qué moneda. Sí, por supuesto. De hecho, yo le iba a pedir el contacto a Fernando y cuando termine la charla, si nos podemos poner en contacto con cualquiera de los que están viendo esta charla, pueden hablarme de lo que sea, como sea. Vale. Estoy abierto a, pues porque al final somos,
esas personas inquietas y esos viajeros, ¿no? Y puede pasar cualquier cosa, Sí, o puedo sí. tener cualquier contacto, cualquier eh, advertencia, consejo, ¿no? Es que no me sería la palabra, estaba pensando en inglés. Así que, Muy sí, Alguien, bien. sí. alguien Bueno, decía Santiago, algo, al menos te tenemos aquí. Ah, efectivamente. Alhamdulillah. Eso. Bueno, Gracias, Charo. gracias a vosotros. Sí. Comentaba antes un oyente o un seguidor que no está con cámara, pero nos dejó algo escrito hace un tiempo. Pues evidentemente conocía la situación porque te preguntó que cómo aprendiste a lidiar con los momentos de soledad en la cárcel. Lo más duro, hay varias palabras que aquí en Occidente están muy lejos, y una de ellas es la soledad, otra de ellas es el silencio. El silencio te puede hacer mucho daño. A mí me lo hizo, por no saber mirar a la cara ese silencio. Y la oscuridad. La soledad en concreto, que es lo que ha preguntado David, esta persona, David, pues fue muy complicada, porque de hecho yo tengo anécdotas. Yo recuerdo que en esos días en soledad, el pan que me daban, al comerlo yo, las migas que caían a la moqueta, que era una moqueta, por la noche venían las hormigas a comerse esas migas de pan. Y fíjate cómo es la mente, que yo, el pan que me daba, no me lo comía. Lo esmigaba por la celda para que vinieran las hormigas y poder hablar con ellas. Yo hablaba con las hormigas. De hecho, me he tatuado una hormiga después de esto. Las hormigas puede decirse que me salvaron la vida. ujú. Las ponía, las ponía motes, las ponía. Tú eres muy lista. Tú te estás comiendo el pan de la pequeña. Y la cambiaba. Imagínate, 24 horas en una celda. Un día, dos, tres, cuatro. Así hasta 85. Después me trasladan y ala, a prisión. O sea, son muchos días, muchas horas. Llegué a ser astronauta también. Caminaba por la celda haciendo ruidos. Santiago, como si fuera un astronauta. Pero, Santiago, tan elegido. pero ¿tenías algún tipo de actividad rutinaria como salidas para algún paseo, para algún patio o ese, en ese tipo? No, ya veo por tu cara que no es ese tipo de cárcel, ¿no? La celda de aislamiento es un vaso de plástico para el té por las mañanas, que lo sacas por el agujero de la puerta de hierro. Una celda de 1 metro cuadrado con un agujero para hacer las cosas y 3 mantas. Una para almohada, otra para roparte y otra de colchón. Esas eran mis pertenencias. Me sacaban a un patio 10 minutos cada 3 días, con los ojos vendados, para no ver yo a mis apresores. Entonces, ese era el día a día. Y la luz, 24 horas encendida. Yo no sabía si era de día, de noche. Me iba guiando por el llamado a la oración y el té. Vale, el té es por la mañana, Allahu Akbar. Vale, es el primer llamado, luego el segundo. O sea, la batalla mental la he superado. Pero sin embargo, creo que, no sé si por algunos pasajes del libro que he podido leer, creo que sí que tuviste buena relación y tienes, o no sé si se ha conservado, con algún que otro preso, ¿no? Algún contacto con otros presos sí que has tenido. Con todos, con todos. El pueblo iraní es bueno, muy bueno. Me trataban como un invitado. Cuando ya me trasladan a prisión, con presos condenados, a muerte incluso, yo les he visto, o sea, hace poco han colgado a un compañero. Pues me trataban como un invitado. Para ellos yo era un invitado. O sea, son tradiciones y culturas de ellos. Yo las he vivido, ¿no? El Norús, que es el año nuevo de ellos, o la muerte del Imam Hussein, que son cosas, es hablar un poco de religión, pero para que te hagas a la idea. La ciudad de Karbala, en Irak, es una de las ciudades más, de las más importantes para el peregrinaje, ¿no? Y en las ciudades, las puertas de las casas están abiertas. O sea, tú eres de una ciudad y vienes caminando hacia Karbala y yo, como persona que vive ahí, no voy a poner un adjetivo, tengo el deber y la obligación de abrirte mi casa, darte agua y comida durante 3 días. Eso dice su cultura.
y al tercer día ya te digo, ¿qué quieres, amigo? Pero yo lo he vivido, o sea, a mí me han tratado como un invitado. O sea, que Ujú. tengo muy buena relación y muy, muy buenos amigos iraníes. Sí, de hecho, cuando comentabas, no te quise interrumpir en aquel momento, pero cuando comentabas hace un rato que tal vez lo dijiste de otra manera, pero que tal vez pecaste de inocente por pensar que aquella persona iba a recorrer 1000 kilómetros para ir a tu encuentro, a mí, sinceramente, siendo en Irán, no me parece nada raro, ¿no? Acostumbrado a la hospitalidad en esa zona del mundo, que en Irán estamos cansados en este espacio a escuchar a viajeros diciendo maravillas sobre la hospitalidad iraní. Yo la viví en Irak y puedo decir lo mismo y creo que es un poco general. En Jordania igual es general, es común al mundo árabe, ¿no? Pero en el mundo persa de Irán creo que es algo realmente superlativo, con lo cual creo que de inocente no pecaste. Yo creo que todos habríamos recibido aquella ayuda como una cosa surrealista, pero no tan extraño, no tan extraordinario en la sociedad iraní, en la sociedad persa. Sí, sí, yo no lo vi raro y a día de hoy, como te digo, no tengo respuesta. Yo no sé si ese chico fue un imprudente, me Mm, llevó allí a posta, no lo sé. Tengo mm, muchas... Yo esto lo he hablado con la embajada y me han dicho, pues eso, que hay varios escenarios. mm. Ahora ya tengo aquí una pregunta que leer, dejo abierto el chat y los micrófonos si queréis encenderlos para cualquier duda o pregunta que tengáis. Yo no haré muchas más. Sí. Dime, Charo. Tengo una pregunta. ¿Cuándo se enteró tu familia de que no estabas muerto? 23 días. Madre mía, tú, bueno, no sé, tienes padres, me imagino, padre, madre, ¿cómo estarían? Mi padre entregó piel a la policía científica aquí en España y claro, porque me daban por muerto. Claro, O para el sea, ADN. Irán no dijo, tenemos a este tío en la prisión hasta los 23 días. Eso es estrategia, son expertos, son muy inteligentes. Por lo Sí, iraní, ya lo estáis viendo. sí. Eh, es una estrategia, es una estrategia. Entonces a la embajada le llega la noticia a los 23 días de que hay un tío, o sea, hay una persona, un ciudadano español, y ahora tienen que ponerse manos a la obra y a luchar por mi libertad, porque soy inocente. O sea, gracias a Dios, dijeron que yo era un espía del CNI, de España, porque si dicen que soy del Mossad o de otro país, me cuelgan. Madre mía. Claro, tú piénsalo, Sí, ¿quién me sí. defiende a mí de No, Israel? no, allí nadie. Dijeron que yo era del CNI y el embajador me dijo, menos mal, porque sabemos que no eres espía. Entonces, pues las negociaciones fueron de película Sí. ¿Y y cuándo pudiste hablar con tu familia? el día que vino a visitarme el embajador, le pidió por favor al director de la prisión que era una llamada, puso el altavoz, pero la condición era que el traductor de ellos tenía que escuchar la llamada. Mamá, que Vale. estoy bien, no te preocupes. Salam aleikum. Un Ay, poco, pobre. un poco nervioso, un poco tal, pero bueno, al final iban pasando los días, yo iba haciendo mi día a día, era un día más, Sí, nunca un día menos. O sea, eso de tachar los días sí. también lo aprendí, porque tenemos, ¿no? Aquí la manía de decir, venga, no, no, para mí era un día más. Yo cuando estaba allí era un día más. Mañana tengo clases de español, voy a jugar al fútbol, al voleibol, en fin, era un día más, ¿no? Entonces A el que día a tenías día. una rutina después de cierto tiempo, tenías una rutina. Cuando me trasladan a la prisión de Evin, en la capital, ahí eso era como una ciudad, era muy grande. O sea, había celdas, había pasillos, había un patio, una tienda, un taller de madera. Eso lo cuento todo en el libro que he escrito. Sí, sí. Y la, Ay, sí, y eso la, te iba a decir que pusieras la información cómo sobrevivir. Ujú. ¿Qué tenés? como Vale. subí 15 meses. Lo cuento aquí y ahí sí que hay muchas anécdotas. Al final es gente que está condenada y lleva 8, 10, 15 años. Algunos no salen. Así que ¿Tienes amigos allí que siguen allí? tengo amigos que siguen allí. Como os he dicho al empezar la charla, vengo de Turquía, de Estambul, Sí. que tengo un amigo que ha conseguido escapar, un diplomático iraní, 21 años, trabajando en el Ministerio de Asuntos Exteriores
y le condenaron a 10 años, que ya ha cumplido, por tomarse un café con un americano. Eh, y ya está en Estambul y probablemente en esta semana ya salga. Por eso es el motivo de mi Sí, viaje. ya. Oh, Y el, Santiago, es y que el se me momento... ocurren miles de preguntas, pero no quiero. No, no, lo que yo No, 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 no. siempre digo que aquí, además de una fiel seguidora, tengo a un ayudante, mi querida Charo García, o sea que además me encanta que habléis siempre con los invitados. Lo que sí Venga. no quería dejar de leer, porque también hay gente que escribe, dice María Rotel, ¿cuánto tiempo estuviste encerrado compartiendo las 10 camas entre 20? Vale, pues vengo de San Andats, del centro de máxima seguridad, y me Qué meten ahí. bien con Me esta historia. meten, me meten ahí y justo entro en esa celda que era muy, muy, muy caótica. O sea, no sé cómo describirla. La bombilla Incluso desnuda el teléfono se corta el internet. en Epa. mí. No, espera, que le voy a quitar que creo que no sabe que está con... Sigue, sigue, continúa, Santiago. Mi audio se corta, estoy con No, no, el... está bien, está bien. Voy a responder a la pregunta de la chica que me has dicho. Sí, 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 dale, dale, sigue. Vale, que la quiero responder bien. Vale, me trasladan del centro de máxima seguridad y llego al lugar y os lo describo, porque fue, si me dejan ahí más días, me corto las venas. La bombilla desnuda, el techo descascarillado, un poco de humedad. Venían los presos hacia mí como zombies, como si hubieran visto un marciano. Me pellizcaban los tatuajes. Como os he dicho antes, había uno oliendo pegamento, otro allí. Y estuve un día, un día. ¿Por qué? Porque dormí una noche. El jefe de aquel grupo, Bakilban, que se dice en persa Bakilban, me dejó una cama. Una cama, que vamos, era un... Si lo veis, me dejó un hueco. Los demás dormían en el suelo, sin nada, ¿no? Y al día siguiente vinieron a poner vacunas y a qué más era, y a mirar el azúcar. Te pinchaban y te miraban, ¿no? A los que habían entrado nuevos. Ese día entramos dos. Veníamos del centro de detenciones dos. Y yo al ver la sangre me desmayé. ¿Os acordáis que os he dicho que ese día me desmayé? Me desmayé. ¡Pum! Caí, me hice un chichón y cuando abro los ojos viene el director de la prisión, me llevan a un hospital, me ponen suero y al regresar a la prisión me meten en un sitio que es una zona militar donde había un preso, que si queréis os hablo de él, pero vamos, que todo esto lo cuento en el libro. Así que la respuesta es un día, menos mal, menos mal. ¿Y el momento de la salida? ¿Cómo es el momento en el cual te enteras de que por fin te vas? No sé si hay varios conatos de liberación frustrados o hay realmente un momento en el cual dicen ahora... Estamos yendo para allá, para acá. La salida sería lo último, pero la salida, yo salí un 31 de diciembre del año 2023. Entré preso un día 1 de octubre del 2022, con lo cual, si sumas, son 15 meses. El día 10 de junio yo salí en libertad. Ya habían informado a la embajada, pero esto es una estrategia de la tortura. Yo estaba en prisión y yo había empaquetado mis cosas, me había borrado del taller de madera, dejé de encargar comida, que se podía encargar algo de comida, porque si no, comida fatal. Allí los presos, yo me acuerdo que había presos que dejaban migas de pan en la ventana para ver. Cuando venían las palomas, las cogían y se las comían. O sea que la comida era un tema de conversación. Ujú. Entonces, bueno, la primera fecha de liberación fue en febrero, luego sales. Te damos nuestra palabra que el 10 de junio sales. Mis padres fueron a casa en Alcalá de Henares a limpiarme la habitación, a comprar comida que a mí me gustaba. 10 de junio, 10 de julio, 10 de agosto, 10 de septiembre, y yo seguía allí. Hasta el 31 de diciembre, que mira, tenemos diferentes culturas, ¿no? Allí se celebra el Nowruz, que es el calendario persa, y aquí, bueno, aquí digo aquí, no estoy en España, pero bueno, en España se celebra la Navidad. El 31 de diciembre hay villancicos, ¿no?
Entonces, de esa tradición ellos no sabían nada. Yo les había enseñado a cantar villancicos, había preparado cena para unos cuantos, ¿no? Por la típica tradición española. Y me acuerdo que a las 7 de la tarde suena por un megáfono, ping, ping, Santiago Sánchez Asadí, eres libre. Empezaron a cantar con palmas, vinieron de otras secciones, me subieron en una manta, me llevaron en volandas a la puerta. Yo saqué un teléfono imaginario, hice un selfie así, de mentira, con todos, digo, sonreír. Y bueno, ese fue el momento de mi liberación, que no me vino nada bien en ese momento, no me lo esperaba y dije, ¿ahora? ¿Justo ahora? ¿No puede ser mañana? ¿No? Es raro de entender, pero yo decía, ¿ahora? Pero bueno, sí, ese fue el momento de la liberación. Nos queda poquito, chicos, nos quedan 10 minutitos, un poco más, así que hoy yo creo Y, que perdón, seguramente, efectivamente. Voy un momento por Giam, que fue Puedo- la primera, después voy con Leandro. Giam. Bueno, solo quería preguntarle, bueno, no sé, admiro el que puedas hablar de todo esto, no sé, también, ¿no? O sea, yo qué sé, después de una experiencia así tan dura, pues pasa un tiempo que tardas en asimilarlo y que tardas en poder hablar de la situación y contar las cosas. Y encima has escrito un libro bueno, que supongo que lo explica muchas cosas y tal. Entonces, ¿has tenido ese periodo de que no poder hablar de eso o no querer hablar? O sea, sales de prisión. ¿Tú querías contar todo lo que te ha pasado o te encerraste un poco en casa? ¿Has estado en soledad? ¿Cómo te ha pasado eso después de salir de la prisión? Bueno, pues, salam aleikum. Alaikum salam. Soy Hiam, soy de Jordania. كيف Bueno, حالك؟ estoy en Jordania y Vale, pues yo nunca he metido la cabeza en el suelo como las avestruces, o sea, eh, si yo hubiera hecho esto no tendría nada que contar. Yo era una persona muy extrovertida, en prisión hablaba con todos, les hacía bromas. De hecho, ahora en prisión se sigue hablando español. Suelen decir, buenos días, amigo, cabrón, no sé qué, esas palabrillas. Y, y siempre he estado disponible, siempre he contado todo. La terapia que yo he hecho ha sido minimalista. Eh, naturaleza, deporte, comer sano, leer, escribir. O sea, unos hábitos muy pequeños que yo tengo algo dentro, estoy seguro que lo tengo, porque después de esta situación tan al límite, y que tendría que tratarlo, pues seguramente, con un profesional. Pero como he dicho también antes, no quiero sufrir por cosas que no están en mi mano y que no han sucedido. Entonces, cuando me venga la cosa, cuando me venga el problema, si es que viene, pues ya veremos qué hacer en ese momento. Pero de momento me apetece sonreír, o me sea, apetece te sientes que te has hecho más fuerte, ¿no? súper fuerte, súper. Súper Además, fuerte no por poder guardo, sobrevivir a en, eso. en mis palabras no notarás odio ni rencor hacia Irán, hacia nadie, porque no lo hay. Y cuando, no sé cómo explicarlo, si tú guardas odio o rencor es como que has perdido, ¿no? Es como si yo me pongo a hablar de Irán ahora, ¿qué transmito? ¿Qué gano? Cuando tú señalas a alguien con la mano, tres dedos de la mano señalan hacia ti. Entonces, Sí, cuando tú señalas a alguien, lo primero que tienes que hacer es mirarte tú y luego es un poco esa manera de decir, pues vale, pues ya está, si ya ha pasado, si está Ujú, atrás, ¿para ujú. qué voy a abrir ahora mismo la mochila y voy a sacar esa piedra que tanto pesa? Si ya está atrás. Entonces, bueno, esa es un poco la respuesta. Voy a te darle admiro. la palabra ahora a otras personas porque es que me quedan 10 minutos y justo antes me decía Santiago que está ahí de prestado en una casa como escenario para nuestra entrevista y no la podemos alargar mucho. Gente que no ha hablado de momento. Maya ¿Puedo era la... hablar? Sí, por favor, adelante, Sí, Maya. sí. Buenas tardes. De hecho, es un gran placer conocerle a usted, Santiago. Su historia me ha conmovido un montón, especialmente la parte de las hormigas. La verdad es que yo nunca pensaba o sea, yo nunca pensaba de la soledad que vivían las personas que en prisión, mucho menos las personas que fueron acusadas, eh, o sea, sin las personas inocentes como lo ha sido usted. Y de hecho,
hasta que casi lloro cuando escucho la parte de las hormigas, porque realmente me conmovió un montón. Em, Además, te quería hacer una pregunta sobre los viajes en general. O sea, ¿a usted le gusta aprender los idiomas de los países a los que viajas? Sí, por supuesto que sí. Vengo de Turquía y las típicas palabras, o sea, hay palabras que son magia pura. Tú entras a un lugar y dices, Günaydın, Gunaiden significa buenos días, ¿eh? claro, Sí, o entras en un lugar y dices, Salamu alaikum, sí, 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 Sabah al Khair. Pues sí. sí, me encanta y aprendí el persa, que es un idioma muy complicado. Te podría hablar en persa ahora mismo si quisieras. Y bueno, De pues hecho, yo creo que voy a aprender persa pronto, no sé, me parece un idioma bastante piola. es un buen idioma y muy bonito. Y no es tan difícil, así que dale para Sí. adelante. ¿Cuál es el idioma que más le gustó? El persa. El persa, qué bonito. 15 meses, me considero iraní en el fondo. O sea, cuando veo Sí, las noticias, veo y mi claro. corazón late más fuerte porque conozco su cultura, sus tradiciones, tengo Sí, amigos, sí, nos hemos hecho bromas, nos hemos mirado a los sí, ojos. Sí, sí. sí, Muchísimas qué gracias, bonito. María. Muchísimas De gracias por tu nada. intervención. Un placer verte bueno, escucharte por Gracias. aquí. Sigo con Tania. Le doy la palabra a Tania, otra de mis ayudantes habituales en los últimos 2 años. Buenas tardes, Tania. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Yo también me he conmovido mucho con la historia de Irán, pero tengo algunas preguntas más genéricas. La primera relacionada con lo de Irán, que al principio comentaste que, que habías tenido como una señal negativa. Entonces quería saber si, por ejemplo, lo que te pasó, mm, a lo mejor al principio te hizo dudar sobre lo que estás haciendo, si tendrías que parar, porque esa es una señal negativa, entonces ya no tengo que hacer esas cosas, porque además lo que haces y que lo que hacen las personas que viven así, ¿no? Viajeros y tal, no es algo que en nuestra sociedad está bien aceptado o como que entonces como ya haces algo que está un poco eh, en contra de lo que hace la gente en general, ¿no? Y además, cuando pasas cosas negativas, ¿no? No sé si pues, has tenido ese pensamiento de que, bueno, entonces esa es una señal, tengo que parar. Eh, donde tengo esa pregunta y otra pregunta también en general, si cuando empezaste a hacer esos viajes, si al principio tuviste algún tipo de ansiedad o como a lo mejor, yo por ejemplo hice algunos viajes así con mochila. Y en principio, como estoy acostumbrada en vivir en una sociedad en la que lo tengo todo organizado, la primera vez que hice un viaje así, o sea, de mochila, sin planes, tenía todos los días dolor de cabeza y pues me di cuenta de que no era dolor de cabeza, era ansiedad, ¿no? De no saber qué voy a hacer cada día y entonces no sé si Bueno, tuviste algo parecido. vale, pues buenas tardes, Tania. Te contesto un poco rápido a las dos preguntas que no me olvido. Empezamos por la última. Yo he sufrido esa ansiedad, pero no por culpa del viaje, sino por culpa de las redes sociales. Como yo tenía que publicar mi viaje y mi día a día, eso me causaba ese estrés y esa ansiedad, el tratar de contestar a todo el mundo, esa pedazo de bola de nieve que se estaba haciendo tan grande con tantos seguidores, pero el viaje en sí me llenaba muchísimo el alma. No sé si tiene algo que ver o no. Y la otra pregunta, que es la más importante, que es la que me has hecho, em, que me querías decir la primera pregunta de todo, en concreto, que me has dicho. Me- La primera pregunta, sí, te he respondido a la última. Y sí. la primera Mm. pregunta que me has dicho, ¿había algún momento, no sé, repítemelo? Sí, en el que has pensado, pues esa es una señal, ¿no? De que Sí, tengo que parar, sí, ¿no? muchas veces, Hacer esos viajes y hacer cosas que no son mu- comunes. muchas veces la vida Ah, te lanza, sí, perdona, es que me he desviado. mm, Muchas veces la vida te lanza esas señales
y yo soy, en España se suele decir, eres de culo inquieto, ¿no? Yo soy una persona que está todo el día en movimiento, estoy todo el día pensando, y el día que me quede quieto es cuando me voy a preocupar. Entonces, mira qué anecdótico que cuando salí de prisión, cuando llegué a España, empecé a mirar voluntariados, empecé a mirar Senegal, Gambia, Guinea, me cogí un vuelo a Dakar, me fui a una escuela de español y me tiré un mes por allí con la mochila, después de haber pasado lo que había pasado. En 3 países de África, me vacuné de la fiebre amarilla y me fui para allá con una mochila. Esto el año pasado. Así que esas señales hay que saber leerlas y saber verlas, pero no. Yo me sigo moviendo. Muchísimas gracias, Tania, como siempre, por tus aportaciones y por estar aquí con nosotros. Nos vamos a la biblioteca del Instituto Cervantes de Amán. Mi querida Nélida, buenas noches. A ver si conseguimos ahí activar el sonido. Le voy a dar yo a un botón, no le des a nada, que te va a preguntar si lo quieres aceptar. Ahora, mientras lo consigues, si no lo consigues, que me quedo sin tiempo. Cuando lo consigas, ya no lo. Ahí estás. Bien, Nélida, adelante. Perdón, yo y la tecnología, es que somos muy... venga, bueno, primero darte las gracias. La verdad que hoy estoy contenta y muy contenta, no por haber conocido un viajero como siempre, porque creo que lo que más me ha impresionado de Santiago es su humanidad. Es un hombre especial, es un hombre tremendo, con unas vivencias envidiables, pero depende también de qué momento de sus viajes. Yo creo que ha pasado por muchas cosas, vaya tela, como dice él. Entonces, no sé, yo creo que es un hombre de una rutina casi heroica, no en los momentos de viaje, sino su día a día, estas cosas que después de haber tenido esa experiencia, que nada más que puede hablar en positivo de Irán y de los iraníes, a pesar de que no sé si yo con eso estuviera actuando igual, porque sé que conoció el pueblo llano y mucha gente lo apoyaron, pero impresionante. Yo he deducido en algunos momentos que ha enseñado español en la cárcel y que es así o son ideas mías. Esa es la pregunta que quería hacerle, que me quedé con esa duda. Lo demás ha sido todo emoción. Me he emocionado mucho con todo lo que nos has contado y, y eso, que me parece un tipo tremendo, que costee sus viajes haciendo limpiezas en lugares y todo esto, pues maravilloso, maravilloso. Un aplauso desde el fondo de mi alma a la Mm, tuya, mm, Santiago. muchas gracias. Buenas tardes o noches, Nelida. Em, pues sí, sí daba clases de español los martes y los jueves. Como os he dicho antes, el calendario iraní es diferente. El sábado, allí es día 1, o sea, el sábado es lunes y el viernes es domingo. Entonces yo los martes y los jueves hacía clases de español. En una clase venían los presos, dábamos clases de español, hablábamos, hacía exámenes y todo. Y hay gente que sigue hablando en español en la prisión. Y hay veces que me llaman y me dicen, buenos días, amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Así que sí, sí, sí daba clases. Ha Qué quedado bonito. ha quedado esa semillita de amor y de cariño y de empatía allí en Irán. Perdonad que os vaya metiendo prisa, acelerando un poco con los comentarios, pero quiero respetar el tiempo de Santiago, que sé que estaba con un poco de prisa hoy, y cerrar con quien me Gracias. pidió el turno hace ya un rato, que además así lo hacemos cíclico, porque fue la primera persona en intervenir como asistente. Leandro, cuando quieras. Bueno, primero, gracias por este encuentro que nutrió un montón. Y segundo, Santiago, te anuncian ese 31 de diciembre que estás en libertad y cómo prosigues, porque me imagino que una cosa es salir en libertad en tu ciudad donde sabes a dónde ir y otra cosa es quedar ahí. O sea, ¿te fue a buscar a alguien de la embajada o solo ahí con tus pertenencias o cómo fue? Hay varias maneras de salir cuando eres un preso político, cuando eres un rehén. Si hacen un intercambio de rehenes con algún país de Europa donde haya
un terrorista o un culpable, que es muy diferente. El país neutral es Omán. Me hubieran llevado a Omán y hacen el intercambio. En mi caso, me dieron la liberación por otras cosas de intercambio y fue un quilombo, como se suele decir en Sudamérica. El embajador, las indicaciones eran, no hables persa, no hables inglés, hazte el dormido. Hasta que no estés en España, hasta que la, tierra, la rueda no toque tierra, o sea, tú en espacio aéreo iraní, el avión se puede dar la vuelta. Y es real porque había presos que en la prisión se habían ido, se habían despedido y habían vuelto por las negociaciones políticas que habían fallado. O sea, fíjate hasta el punto que llega, que todo esto lo contaré en el documental de Netflix, y fueron 2 días. Fueron 2 días. En Irán pasé 2 días con Bien, el bien. visado, o sea, fue mucha tela. Me van preguntando por aquí, ¿el libro está a la venta? Pregunta Nélida. Sí, Santiago, ¿no? ¿El libro está a la venta? Sí, el libro está a la venta en Amazon, en cualquier lado, y hay gente que vive lejos que yo se lo puedo enviar en PDF. Que no me escuche la editorial, pero yo se lo puedo enviar. Sí, porque ya hay 2 años de la publicación y es difícil conseguirlo, pero yo lo puedo compartir. Pues además tampoco creo que nos estén escuchando. El Instagram, por si lo queréis contactar, corrígeme si me equivoco, lo he escrito en el chat, es Sí, Santiago barra baja Sánchez barra baja cogedor. sí, así es. Está escrito aquí, lo digo. El segundo apellido es un poco así, pero es mi apellido. Sí, antes un argentino me hizo algún comentario sobre esto. Yo no te iba a hacer ningún comentario, faltaría más, faltaría más. Pero sí me comentaron. Por cierto, no, por cierto, nada, que muchísimas gracias. Que siento mucho las prisas que os he metido en estos últimos minutos, pero Santiago me pidió al principio no No alargar. tengo problema, perdona que te corte, no tengo problema en estar 5 minutos más o responder un par de preguntas más por mi parte. O sea, si hay alguien que tenga algún tipo de pregunta que diga, por favor, porque hay cosas muy profundas. Hemos hablado de la muerte, hemos hablado de esto, de lo otro. Y también a mí me gustaría terminar esto como un poco dando esa pincelada, ¿no? Y ese decir, venga. Traidores del fútbol argentino, Lo del fútbol argentino no vamos a hablar hoy, de momento. No te Perdón, preocupes, perdón. estamos en familia, no te preocupes. ¿Alguna pregunta más? Yo creo que a ti lo que te salvó y como estás ahora es tu forma de ser. Para ti la terapia es el hablar, el comunicar, el estar en contacto con la gente. Por eso tú no vas a poder nunca cerrarte, porque tú eres así como eres. Sí, Y sí, esa sí. alegría nos la has transmitido a nosotros y esa forma de ser tuya y es lo que vas a tener que seguir siendo toda tu vida así y nunca te va a dar el bajón. Ese bajón no te va a llegar porque tú eres así, por tu Gracias, forma de ser. gracias, sí. Un beso. Me cuesta a veces creérmelo. Pero sí, es mi forma de ser. Yo me Sí, levanto, yo soy una bola de nieve. Yo me encanta, además, es que lo necesito. sí, Y me gusta transmitir eso porque muchas veces atraemos lo que somos. Si sí. tú eres un muermo y te levantas ya cansado, Pero eso es lo que te salvó, Santiago. O sí, sea, sin ninguna duda. Esa gracias, forma tuya de ser. Y sigue gracias. así toda tu vida. Normalmente agradezco a dos o tres personas del público por participar activamente. Hoy es un poquito difícil hacerlo. Además, si lo hago es peligroso porque a lo mejor me dejo sin darle las gracias a alguien. Con lo cual, aparte de daros las gracias a todos hoy como público, que siempre lo es, pero creo que hoy es realmente espectacular. Muchas gracias por estar aquí y por vuestra participación. Creo que en nombre de todos, pues hay que dar las gracias a Santiago por, como decía ahora Charo, por querer compartir esta experiencia, por querer estar aquí con nosotros, no solo por contarla, sino por sacar tiempo, porque como os comentaba, sigue de viaje y yo he sido testigo durante estas semanas que no siempre es fácil organizar toda la burocracia y los temas de un encuentro así, lo más simple como mandar unos papeles que necesitamos para este tipo de cosas y lo más importante, como tener una buena conexión hoy también es difícil. Así que te quiero dar las gracias por estar aquí hoy con nosotros.
Espero que hayas estado cómodo. Evidentemente, y se ha demostrado al final, a la gente le apasiona tu discurso, tu historia y tu manera de haber vivido eso. No he querido que fuera el centro de nuestra conversación. Por eso si alguien se queja de que haya hablado tan tarde de este tema, lo siento mucho, pero creo que no es justo para con Santiago que el único tema de sus viajes sea esa experiencia en Irán. Creo que, que como persona es evidente que es mucho más, pero como viajero es muchísimo más. Así que creo que hoy lo hemos conocido muchísimo. Tenemos muchísimas ganas de seguir hablando con él y escuchándolo, pero no va a poder ser hoy. Así que Santiago, muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Hay más días. Ahí está mi cuenta de Instagram. Cualquier persona, cualquier duda, lo que sea, estoy disponible porque como ha dicho Charo, es mi misión, es mi propósito y no voy a cambiar. Así que No, no cambies ni se te ocurra. Ya te escribiré por Instagram. lo que os El, diga, Ya te he empezado a seguir, ya te he buscado. lo que te diga tu corazón. Claro que sí. el 15 de junio nos vemos, si queréis, como siempre, el lunes, un lunes en este caso de junio, estaremos hablando con Marta Maroto. Nos quedamos en Oriente Medio porque Marta Maroto es periodista corresponsal en Beirut, o sea que va a hablar de cosas muy importantes vividas desde muy cerca a día de hoy. Y de momento nada más. Os deseo a todos que tengáis una buena noche allá donde estéis. Una vez más, infinitas gracias de corazón a Santiago y a todos vosotros que habéis estado hoy con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias, adiós. Adiós, que vaya todo. Buenos viajes. Buenos viajes. Chao. Chao, chao. Chao.